Sean bienvenidos al Gran Museo de La Mancha, lugar donde daremos a conocer grandes obras de arte como son las pinturas, los dibujos, las esculturas, películas y objetos representativos icónicos que han hecho para homenajear al gran Miguel de Cervantes Saavedra por su gran obra Don Quijote de la Mancha, que dejó una huella muy grande en la literatura española y la literatura mundial. Pero antes de darles a conocer nuestro gran museo, primero queremos explicarles un poco y resumirles lo que fue este gran autor y de su obra Don Quijote de la Mancha. Así que a continuación un pequeño resumen, una pequeña biografía de lo que fue Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta, dramaturgo. Sobre la fecha de su nacimiento es algo que está aún en entredicho. Se presume que nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547. Es considerado el máximo exponente de la literatura española. Mundialmente es conocido por su ingenio y creatividad, pero sin duda alguna su novela Don Quijote de la Mancha es una de las mejores obras de toda la literatura universal y gracias a ello se le llama Príncipe de los Ingenios, al poseer una mente brillante e intelectual. Bueno, mi nombre es Hasblady Moreno y yo les vengo a dar un breve resumen sobre esta obra titulada Don Quijote de la Mancha. Se trata de un hombre llamado Alonso Quijano, el cual es un hidalgo pobre de La Mancha, que tras leer muchas novelas de caballería termina volviéndose loco, creyéndose un caballero andante, además de que él mismo fue el que se puso el nombre de Don Quijote de la Mancha. Sus intenciones eran muy buenas, las cuales eran ayudar a los pobres y desfavorecidos y también lograr conquistar el amor de su vida, que era Dulcinea del Toboso, que en realidad era una campesina llamada Alonsa Lorenzo. Su primera salida la realizó solo y por eso no tardó mucho tiempo, y tras volver decidió nombrar escudero a uno de sus empleados que muchos conocemos, y su nombre es Sancho Panza. La segunda salida la realizaron juntos. En esta salida se vieron innumerables aventuras y muy divertidas, por cierto, como la vez que Don Quijote peleó con unos gigantes que en realidad eran unos molinos de viento. También cuando confundió un rebaño con un ejército, o las innumerables disputas que tuvo, incluyendo una que tuvo con un vizcaíno. Finalmente, esta aventura termina cuando él está guardando penitencia en un bosque y es capturado por el cura y el barbero de su pueblo en una jaula y es llevado engañado para ayudar a una supuesta princesa que su nombre era Micomicona. En la tercera y última salida también la hicieron juntos, Don Quijote y Sancho Panza, y en estas destacan las siguientes aventuras. La cueva del Montesinos, donde Don Quijote soñó las 1000 maravillas, y también el rebuzno de Sancho Panza. Y finalmente está la derrota de Don Quijote ante el caballero de la Blanca Luna. Por este motivo regresa a su hogar y tras recuperar la cordura, lamentablemente fallece. Ahora vamos a pasar a ver algunas de las obras que fueron creadas en honor a Miguel de Cervantes Saavedra y su obra de Don Quijote de la Mancha. Tenemos una obra de Gustavo Dore que fue creada en 1833 y 1888 y es el más famoso de los dibujantes y grabadores que han ilustrado a Don Quijote de la Mancha. Este tiene un origen francés y una inspiración romántica. Tanta fue la popularidad que consiguió Don Quijote de la Mancha que al pasar de los años le siguen sacando mucha variedad de ediciones y lo siguen traduciendo a muchos más idiomas, como por ejemplo el que vemos en pantalla, Don Quijote de la Mancha, edición, introducción y notas de Martín de Riquer, con ilustraciones de Salvador Dalí, una edición de lujo limitada a 998 ejemplares con motivo del año Dalí en el 2004 y el cuarto centenario de la publicación del Quijote en 2005. Con reproducciones facsimilares a las acuarelas y los dibujos que el pintor realizó para el Quijote de 1945. También tenemos esta obra llamada Cervantes dibujado por Dalí. Como sabemos, Dalí fue un pintor, grabador, escultor, escritor español y escenógrafo del siglo XX y se le consideraba uno de los máximos representantes del surrealismo.
Y ahora nos encontramos con esta hermosa pintura, de nombre Don Quijote y Sancho, el caballero de la triste figura. Su fecha es desconocida. Esta es una colección privada del pintor óleo de José Moreno Carbonero, que fue un pintor español especializado en retratos y temas históricos. Este cuadro se encuadra dentro de la Escuela Malagueña de Pintura. Tenemos otra obra que fue creada por Gustave Doré, hecha en 1860 para una edición francesa del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y esta obra se titula Don Quijote. Además, podemos observar el cuadro llamado Visiones del Quijote. Esta es una obra de Octavio Ocampo, que nació en Celaya, en México, el 28 de febrero de 1943. Este cuadro es una muestra de la poderosa habilidad de Octavio Ocampo para poder contar una historia usando solo una imagen. Entre unas de las últimas horas tenemos a Don Quijote y Sancho Panza en un salto en el camino, cuadro de José Moreno Carbonero, malagueño, que fue de 1860 a 1942. Además, se desconoce la fecha en la que éste realizó la obra. Y nos volvemos a encontrar con una pintura del autor óleo de José Moreno Carbonero, y nos podemos dar cuenta del gran talento que tuvo este pintor. Esta pintura lleva el nombre de Don Quijote en los Molinos. No tenemos información concreta de cuándo se realizó ni en dónde se encuentra, pero podemos apreciar la gran pintura que es. Este cuadro que vemos aquí lleva por nombre Don Quijote en el mar. Gracias a José María Díaz sabemos que el cuadro lo pintó Agustus Ferrer Nieto en Barcelona, 1964. Agustus fue un pintor español de estilo realista y temas históricos. Se ha especializado en cuadros de temática militar, ecuestre, que retratan en muchos casos diversos aspectos y épocas de las Fuerzas Armadas de España con gran naturalismo y atención al detalle. Y ahora nos encontramos con estas grandes esculturas en poliéster y aglomerado de pizarras, que fueron hechas por Fernando Mayoral, expuestas en Salamanca. Lleva por nombre Don Quijote, Rocinante, Sancho Panza y el Rucio. No tenemos mucha información sobre el artista, ni por qué realizó tal obra, pero podemos demostrar que supo cómo plasmar la gran obra de Don Quijote de la Mancha. Ahora vamos a hablar sobre los monumentos en su honor. Hay un monumento muy destacado que es el monumento a Miguel de Cervantes. Y este es un monumento que se encuentra en la ciudad española de Madrid, para ser exactos, en la Plaza de España. Tuvo como fecha de inauguración el 13 de octubre de 1929 y las personas que ayudaron a construir este monumento fue el arquitecto Rafael Martínez Zapatero, con ayuda del arquitecto Pedro Muguruza, y el escultor Lorenzo Coullaut Valera. Este monumento está dedicado a Miguel de Cervantes. Tiene las dimensiones de 22 metros de alto por 17 de ancho, y este tiene como característica que aparecen alegorías y personajes de las obras de Cervantes, pero se centra más que todo en la de Don Quijote de la Mancha. Existen otros monumentos y esculturas, como el monumento a Don Quijote, que se encuentra en Guadalajara, una escultura de Don Quijote que se encuentra en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires. Y por último, algo muy importante y algo que es en honor a él, es en Logroño, la Feria del Libro, que es llamada a asistir a una representación en la que Shakespeare y Cervantes utilizan sus plumas como armas y se enfrentan a un combate, y animan como a conocer la literatura de la época. Ahora pasemos a los monumentos y esculturas que se encuentran en las calles de algunas ciudades alrededor del mundo, como por ejemplo la que vemos en pantalla, que no se conoce ni dónde está ni cuál es su autoría, pero su nombre es Don Quijote para turistas ilustrados, realizada en el 2016. También nos podemos encontrar con una escultura de Don Quijote en Leganés, una escultura de Don Quijote en Campo de Criptana.
También tenemos un reconocimiento y homenaje que le hizo la Real Academia Española a Cervantes en el 400 aniversario del Quijote. Tenemos un mural que se desconoce su procedencia y autoría, pero es un mural de Don Quijote y Sancho Panza realizado en el 2012. También tenemos este cartel que que anuncia un combate peso pluma entre Cervantes y Shakespeare, que procede de la Feria del Libro de Logroño, realizada en el 2016. Quiero que conozcan sobre Don Quijote en el cine. Estas películas fueron realizadas en base a Don Quijote, la novela, y también en su honor. Bueno, en 1972 salió una llamada Las películas de Don Quijote, que fue una película realizada para la televisión de Reino Unido, que tenía 100 minutos de duración y fue dirigida por Alvin Rakoff. Esta narra tras de proclamarse caballero cuando Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza libran toda clase de batallas para poder así conseguir el amor de su amada Dulcinea. También tenemos otra que es El Caballero Don Quijote del 2001. El Caballero Don Quijote se dirigió gracias a Manuel Gutiérrez Aragón y es una película española que dura 119 minutos. Y también hay una versión para el DVD que se realizó en el 2004 con una duración de 130 minutos. Esta sería la segunda parte del Quijote, ya que la primera fue realizada en varios capítulos, los cuales fueron pasados en la televisión. También tenemos la película de Don Quijote en el 2000, o también se puede decir Don Quijote, de Peter Yates. Dura 140 minutos y fue en Estados Unidos. Tenía como intérpretes a John Lithgow, Bob Hoskins, Isabella Rossellini, Vanessa Williams y Lambert Wilson. Y por último está la de Don Quijote, interpretado por Ferruccio Furlaneto, que fue dirigida en el 2014, el 7 de mayo. Claro está que Don Quijote tenía que pasar a la pantalla grande, por eso a continuación vamos a darles a conocer algunas películas, obras de teatro que se realizaron gracias a esta gran obra, como por ejemplo la que vemos en pantalla, Don Quijote, la película que Orson Welles no pudo finalizar. Comenzó el rodaje en torno a 1957 y lo retomó de forma ocasional a lo largo de las 3 décadas siguientes. A la muerte de Orson, fragmentos dispersos de celuloides suscitaban la curiosidad de los estudiosos en diversos rincones del mundo. Jesús Franco, director de la segunda unidad durante el rodaje de Campanadas a medianoche y buen amigo del cineasta americano, se propuso como una labor sentimental la recuperación del negativo. Alrededor de 40.000 metros de película, Franco reconstruyó la película de acuerdo con las notas de Welles. El filme resultante se estrenó en 1992 en la Exposición Universal de Sevilla. Ahora tenemos un teatro de marionetas, Grupo Bambalina. Quijote está considerada la obra maestra de la compañía valenciana Bambalina Teatro, que desde 1980 crea teatro de marionetas. Lo ha hecho evolucionar y lo ha llevado por todo el mundo, logrando el éxito del público y un reconocimiento artístico internacional. La música y un juego tenebrista de luces y sombras recrean un Quijote fascinante, que ha recibido premios en festivales de España, Rumanía, Polonia y Cuba, después de viajar con su magia a más de 40 países. Ahora tenemos una película realizada en 1972, El Hombre de la Mancha, dirigida por Arthur Hiller y su duración es de 129 minutos. Se realizó en Estados Unidos e Italia y el guion está hecho por Dale Wasserman basado en su obra musical inspirada en la novela de Miguel de Cervantes. Su sinopsis es: el escritor Miguel de Cervantes, puesto entre rejas por la Inquisición por haber ofendido a la Iglesia y obligado a escenificar uno de sus manuscritos para entretener a sus compañeros de encierro, interpreta con pasión el legendario Don Quijote, el galante caballero cuya decisión de ver la vida como debería ser, no como es en realidad, la lleva a enfrentarse contra enemigos imaginarios, enamorarse de la hermosa Dulcinea. Ahora
Ahora nos devolvemos en el tiempo y nos vamos a 1947. Dulcinea, dirigida por Luis Arroyo a partir de una obra de teatro de Gastón Bati. Trabajan en ella casi todos los actores reconocidos en el momento. La película no deja de ser una invención melodramática en la que se muestra la transformación que sufre Aldonza Lorenzo al recibir la declaración de amor del caballero Don Quijote. De ignorante moza de una venta a princesa, como esa transformación se acrecienta al recibir de labios de Sancho Panza el falso mensaje de Alonso Quijano, Don Quijote, desde su lecho de muerte, que le hace tomar conciencia de que debe continuar su interrumpida y elevada misión en el mundo y que le impulsa a recorrer los caminos haciendo el bien, sanando enfermos y llevando la fe a los más desfavorecidos. Como una especie de Santa Juana de Arco de la Mancha, Dulcinea termina en la hoguera, víctima de Inquisición en un acto de entregada admisión del martirio al conocer que sus altos designios no tenían fundamento real. Bueno, ahora quiero que conozcamos un poco sobre las representaciones e ilustraciones icónicas de Cervantes y Don Quijote. La primera es una ilustración de Eugenia Novatti, que es nacida en Lanús, en Argentina, y esta ilustración fue utilizada para el libro La historia de Don Quijote de la Mancha. También tenemos otro que se llama Mi primer Quijote, que es de José María Plaza, en donde es un libro para niños, jóvenes y primeros lectores. En esta se ven ilustrados los capítulos de la primera parte del Quijote. También para los aficionados del cómic tenemos una versión del Quijote en cómic de los años 40 del siglo pasado, que fue editado por Hispanoamericana Ediciones S.A. con dibujos Torrent. Y por último tenemos Don Quijote y Sancho Panza en bicicleta. Lamentablemente aún no hemos podido encontrar quién fue la persona que realizó este dibujo, ni tampoco la fecha. Y no podíamos olvidar las ilustraciones y representaciones icónicas de Cervantes y Don Quijote, como por ejemplo El Quijote con ilustraciones de Roc Rivera Rojas, Barcelona 1913, Castelldefels 1992, publicista, ilustrador y pintor. Como esta historieta sobre Don Quijote de Ediciones Cochrane, dibujada por el británico Rob Davis. Esta parábola de Cervantes y de Quijote, de Jorge Luis Borges. Y La folia de Don Quijote por Charles Antonio Copier, 1694-1752, pintor francés de estilo rococó que también abordó la literatura teatral. Miembro de una célebre dinastía de pintores que cubrió casi un siglo desde mediados del siglo XVII, abordó diversos medios artísticos y se singularizó también por escribir unas 40 piezas teatrales, lo que le valió los elogios a Voltaire.